Hola, mi querido Andrés. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, todo excelente. Aquí de nuevo para hablar de temas que giran alrededor de la información. ¿Qué nos quieres platicar hoy? Pues hoy me gustaría que tratemos un tema de particular relevancia en la sociedad, la desinformación, y cómo las plataformas, en general sean tecnológicas o lo que tengas a la mano, ayudan a expandir ese mensaje de desinformación. Sí. Yo creo que es un tema muy fuerte en estos tiempos. Sí, muy fuerte. Y casualmente ahorita viene a colación el video que me acabas de compartir de este coach, ¿cómo se llama? Máster Muñoz. El famosísimo Máster Muñoz. Como lo hacen pedazos. Así es, debatiendo con este chico que es interesante, ¿no? Diego. Y bueno, este tema de la desinformación es un punto pues muy importante ahorita, porque antes una persona podía mentir y la mentira se quedaba en un espacio reducido. Pero ahora con las plataformas tecnológicas a las que tenemos acceso, sean redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, pues a quien te diriges es un mercado o un público mucho más extenso, ¿sí? Desinformación hablamos porque tal vez conscientemente o a veces inconscientemente la gente comunica ideas que no tienen respaldo en verdad, pero lo dice de una forma que parece ser auténtica, que la gente cree que eso es verdad, ¿sí? Y eso es algo muy peligroso, porque no me acuerdo exactamente de la frase, pero va algo así. Garry Kasparov, que es un máster mundial de ajedrez, él es un activista ruso que está en contra de todo lo que ha hecho Putin por su querida Rusia, ¿no? Ha traído a Rusia hacia el pasado, ¿no? Y él dice que una de las características del estilo de líderes como Putin es, al desinformar, cansar la capacidad de pensar de tal forma de que dudes de lo que te dicen. Ese es el principio básico de la desinformación. Tú agobias a una persona de tanta información que le llevaría más tiempo validar todo lo que te está diciendo para comprobar que efectivamente sea verdad o no. Y la realidad es que en el día a día estamos más concentrados en lo inmediato, en lo rápido, y tenemos poco tiempo para pensar. Entonces, el perfil de líderes, bueno, pseudo líderes, como este querido Máster Muñoz, es muy efectivo para cierto segmento de la población que quiere soluciones rápidas, efectivas, cambios radicales. ¿Qué hacen este tipo de líderes? Te tiran información. Toma esto es verdad, esto va a cambiar tu vida. Te dicen tips que te hagan millonario, ¿no? Tips Típico. que te hagan millonario de la noche a la mañana. ¿A quién no le gustaría ser millonario? Bueno, igual hay algunos filósofos ahí medio austeros, pero yo creo que muchos nos encantaría tener unos milloncitos en la bolsa, ¿no? Y te dan toda esa ese globo de información, empiezan a crear una reputación que les da fuerza, y su palabra poco a poco se transforma en verdad sin realmente ser verdad. Entonces tiende a ser algo muy peligroso, ¿no? El ejemplo claro, uno de las personas más fascinantes para mí es pues Donald Trump. Y digo fascinante porque pues hizo cosas muy negativas, pero es digno de pertenecer a los libros de la historia por hacer lo que logró hacer en Estados Unidos. Donald Trump, el Máster Muñoz, o Bolsonaro, o López Obrador, todo ese tipo de dólares, no en dólares puede ser, ¿no? De líderes juegan con eso, ¿no? Por ejemplo, tomemos acá el caso mexicano por excelencia. López Obrador, ¿qué hace? Los conservadores, los fifí. ¿Y quiénes son los conservadores? ¿Quiénes son los fifís? No tienen cara. Ajá, no tienen cara, pero esa idea de división, de decir ese grupo de la población. Polarizar, ¿no? Polarizar, al fin de cuentas. así es, para mover cierto grupo de la sociedad, ¿no? Entonces, particularmente hoy es más peligrosa
la desinformación, que estas estrategias de desinformación que utilizan estos líderes, yo creo que a esos niveles es en mayor medida consciente, ¿sí? Tal vez en pequeños ámbitos no seas tan consciente cuando desinformas, pero en esos niveles lo haces a propósito para llegar a ciertos fines. Y el tema de las plataformas o cómo ha facilitado esto es que pues ahora pues tu alcance de penetración a quien le llegan las ideas es muy grande, ¿no? Me gustó mucho este video que acabamos de ver hace un par de minutos. Tú lo ves como una victoria y ahí te ves un poco de diferencias, ¿no? O sea, hay dos formas de ver este video interesante, ¿no? Yo creo quien lo ve tal vez como tú y yo desde una perspectiva racional es que efectivamente el chico Diego Rusarín, pues tiene argumentos muy fuertes, habla de filosofía, de formas de pensamiento, de cómo él está atacando a su persona en lugar de atacar el argumento y dice muchas cosas. Y al final le dice en la cara que pues, todo lo que hace son ideologías. Pero el otro, que es lo que hace de forma maravillosa, que hace todo ese tipo de perfil de personas, es conectar con las otras personas, ¿sí? Decirles, hacer ver al otro como una persona enojada que no está llevando bien este tipo de conversaciones, ¿no? Definitivamente en ese tipo de situaciones hay que ser muy inteligente emocionalmente para poder reaccionar ante ese tipo de perfiles, ¿no? Como el coach. Y una de esas personas que para mí es un buen parámetro para decir quién podría haber respondido bien ante este buen coach con elegancia, con gracia, es Barack Obama, ¿sí? Barack Obama tiene una cualidad increíble de transformar un problema en algo ameno para demostrar un punto, ¿no? Y muchas veces lo que quieres en este tipo de escenarios o pláticas, discusiones, no es tener la razón. Lo importante no es tener la razón, sino dejar en evidencia a la otra persona de cosas que no están siendo bien comunicadas, ¿sí? Entonces, otro punto ahí que pues recientemente tuvimos muy presente en Estados Unidos, ¿no? Es cómo Donald Trump o personajes como Donald Trump desgastaban la forma de pensamiento, ¿sí? De repente Donald Trump llegaba y decía, oye, pues esto es verdad. Y los medios se la pasaban diciendo, no, es verdad, no es verdad, no es verdad. Y cansaba la forma de pensar y responder. Llamaba la atención y al final de cuentas generaba dudas. Está impresionante cómo mueven tanta gente. Sí, mueven tanta gente. Que al final vienen siendo ovejas, ¿no? Que si tú los confrontas o les preguntas ya más profundo de la situación que están haciendo esos líderes de opinión, yo creo que no tienen los argumentos suficientes para defenderse, más lo que repiten todo el tiempo esa gente. Así es, y eso es un punto creo que muy importante. Al tener ovejas, tienen seguidores que los defiendan y es una cadenita. Si ese seguidor sigue defendiendo ese argumento, se lo sigue contando a sus familiares, a sus amigos cercanos y se vuelve una red de protección ante ese argumento, ¿no? Por más de que sea falso o no, se transforma pues como un respaldo a esa idea, ¿no? Lamentablemente que eso genera, básicamente el punto principal de eso es generar división, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Ahorita vienen temas interesantes con las elecciones en este año en México, ¿no? A ver cómo nos va. Del país. Así es. Y ya se ve desde principios de mes, se ve como intentan hacer guerras sucias, lo que vemos año con año, ¿no? Y es algo que, en mi opinión, pues nunca va a cambiar y siempre va a seguir. Sí, siempre. Y ahorita las redes sociales en este aspecto juegan un papel muy importante porque tú lo dices, hay información y desinformación. Hay herramientas, ¿no? En Facebook que te dicen la fuente de la página, accesos directos para que veas cuánto tiempo lleva la página, de dónde es, shalala. Pero aún así hay gente que sigue cayendo en la desinformación. Así es. ¿Por qué? Porque pocos quieren dedicar el tiempo en contrarrestar la información. O sea, ¿qué es lo que quieres? Cosas inmediatas. Tienes poco tiempo
en el día a día, ¿no? Bueno, pues o tienes trabajo, tienes familia, o tienes responsabilidades, o tienes actividades. Entonces, cuando estás con tu celular y ves Twitter, ves Instagram, ¿qué quieres? Rápido, rápido, rápido. Y pues creo que pocas personas, o no es muy común, no es una práctica común, pues inclusive ver esos mensajes que cada día son más evidentes. Oye, esto como pasa en Twitter, ¿no? Esto puede ser que no sea verdad, ¿no? Entras a revisar la información. Y por más de que te la dejan a la mano. No, por más. ¿Y tú crees que este tipo de herramientas como las que tiene Facebook de revisar rápidamente la fuente de la información que estás viendo dentro del portal de Facebook, crees que mejoren las herramientas o se queden con las que hay? El que tenga que Facebook... Ajá, ¿tú crees que hay una mejora de herramientas para verificación de páginas falsas y de desinformación? Yo creo que sí. El tema vuelve siendo el mismo. Tecnológicamente podrías, en la red social o en la plataforma que esté, poder decir que algo no es verdad e inclusive justificarlo con datos verídicos, pero el punto central allá es cómo captar la atención del que recibe la información para que verifique eso que están diciendo que no es verdad. ¿Sí? Claro, ¿y tú qué recomendación darías a la gente para que se tome un poquito más de tiempo al verificar una fuente confiable o no confiable? Pues ser serios en qué leen, ¿sí? O sea, un caso pues sencillo, ¿no? Si vas a leer noticias las puedes encontrar en múltiples lugares, ¿no? Trata de elegir esos medios que a lo largo del tiempo han demostrado ser consistentes en su reputación, ¿no? En el caso de México puede ser Proceso, puede ser Reforma, Animal Político, y no necesariamente casarte con una misma ideología, ¿no? Porque pues cada uno de estos medios de comunicación pues presentan un tipo de ideología. Puedes ver otras opciones también para entender que están pensando otros tipos de medios, pero ser muy cauto con lo que recibes, ¿no? Claro, yo siento, bueno, en mi opinión, el problema de las fake news y toda la desinformación es que todo este tipo de fuentes no confiables son demasiado rápidas. Cuando sucede algo, un acontecimiento, ya sea pequeño o grande, la gente y esos medios, como no son fuentes tan confiables ni de prestigio, yo siento que muchas veces no se toman el tiempo de validar la información y la suben. Así es. Y es por eso que ganan más popularidad y te das cuenta, bueno, yo me doy cuenta que los medios formales, como los que acabas de mencionar, tardan un poquito más en subir la información. Yo creo que ese es el porqué, en mi opinión, de por qué hay tanta desinformación. Okay. Y más que la gente no lee, solo la información lee el de encabezado, los primeros llegan directamente. Exacto, y comparte, y comparte, y comparte. Así es. Eso también es muy cierto. O sea, las personas normalmente cuando ven algo en redes sociales, me atrevo a decir, ven encabezados, ¿sí? Poco, o a veces pasa, ¿no? Como en Twitter, ¿no? Lees ahí y hay un vínculo donde habla más de la historia o lo que está comunicando el tweet y no das clic, ¿no? Hasta a mí también me ha pasado que soy un poco más cuidadoso con este tipo de cosas. Ya hago ese esfuerzo mental cuando veo algo que me gusta y está vinculado a otro artículo, algo donde se explica con más extensión. Pues mínimo, si le voy a dar retweet, tomarme el tiempo de entrar a ese artículo y leer qué es lo que dice. Claro. ¿Sí? Digo, pero es algo que genera esfuerzo. O sea, ponte a pensar cuántas personas en términos prácticos van a hacer eso. Porque realmente lo que estás haciendo con el famoso retweet es como que de alguna forma validando el concepto. Sí, sí, como que estás... Como estás de acuerdo, estás aprobando, ¿no? Es algo que, digo, podrás pensar, un retweet, pues nada más es un clic en un botón y ya va, ¿no? Pero el trasfondo de lo que genera en masa eso es algo muy poderoso. Sigues claro, validando la idea. Y lo que acabas de decir, pues es muy importante, ¿no? Y para mí, porque el seguir varias fuentes te da varios puntos de vista diferentes. El otro día leí que una nota, cualquier nota que leas en prensa, nunca va a ser objetiva.
porque va a ser la opinión del que la hizo, ¿no? Entonces, si desde que lo escriben ya lleva dirigido algo, una opinión dirigida a un enfoque, pierde la objetividad. Entonces, eso de seguir varias fuentes, hasta a veces con las que ves que no estás de acuerdo, yo creo que es lo más sana, ¿no? Buen tip. Sí, buen tip diste. Contrarresta. Y ahí tengo un poco de diferencia, ¿no? Los medios más responsables validan su información con referencias, ¿no? Cómo funcionan las investigaciones, ¿no? Si alguien te dice algo, o sea, las investigaciones científicas, de alguna forma tiene que demostrar con referencias que está fundamentando puntos nuevos que no está creando. Si está creando cosas, pues tiene que justificar con argumentos, ¿no? Pero si está tomando como referencia ideas pasadas en el mundo científico, ¿qué es lo que haces? Citas, ¿no? Y eso en la práctica, en la divulgación de noticias o eso es poco común, ¿sí? Pero los reportajes o revistas serias, tal vez, como Proceso, hacen ese esfuerzo de que cuando están presentando información, respaldan esa información con datos. Oye, pues ¿esto de dónde viene? Viene de tal departamento de gobierno que yo accedí a la información, ¿no? Viene de esta persona. Entonces vas construyendo los hilos para que... Lo importante acá es que, imaginemos como ejemplo, un medio periodístico habla de algo muy importante como la estafa maestra, ¿sí? Okay. Suelta la bomba, ¿ok? Algunos tomarán la decisión de seguir esa nota y tomarlo en serio. Pero para que esa nota tome fuerza, esa investigación tuvo que estar justificada de tal forma de que pueda seguir los hilos. Si esa investigación de la estafa maestra no hubiese estado validada con información de respaldo, toda esa nota periodística hubiese caído abajo. La ventaja de eso es que gracias a eso se destapó la cloaca, pero de forma justificada y se pudo desarrollar eso, ¿no? Okay. Entonces, el tema es allá, es que, digo, eso lleva tiempo. Si hoy te enteras que la reina de Inglaterra murió, pues lo que quieren los medios a veces nada más es publicar rápido, ¿no? Pero pues para tener información fuerte tienes que investigar, ¿no? Y ya para cerrar, y quiero cerrar preguntándote algo, ¿tú cómo ves el tema de la desinformación en 3, 5 años en México? ¿Crees que disminuya o crees que aumente? ¿Siga igual? Yo creo que va a aumentar. Lo interesante que viene es ver si de alguna forma la tecnología nos va a ayudar, nos va a asistir en poder discernir qué es verdad o no. Pero pues también tenemos el problema del huevo o la gallina. Esa tecnología, ¿quién la va a crear? Esa tecnología, ¿quién va a estar atrás? ¿Sí? Si de alguna forma un organismo, un grupo de organismos llegan a controlar esa tecnología y de forma positiva nos ayudan a decidir si una información es verdad, es bueno. Pero si no, es un problema que puede presentarse.